Bueno, de lo que hablamos un poquito ayer fueron argumentos positivos de integración de la historia, argumentos negativos que son válidos también, y uno de los más fuertes es, bueno, historia de la matemática no es matemática, entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con esto? ¿De qué manera? Y después pasamos un poquito por diferentes perspectivas, bueno, a ver cómo los estudiantes miran un audiovisual, cómo debería posicionarse el docente para poder trabajar con estos estudiantes, y casi que llegando al final mostré una escena de una peli y luego, bueno, justamente se hablaba de una conjetura, que es la conjetura de los primos asociados, que dice que entre dos números primos que son asociados, ¿eso qué quiere decir? Que existe solamente un número entre los dos, como por ejemplo 3, 5, 5, 7, 11, 13, bueno, y etcétera, que esas parejas de números primos asociados son infinitas, que existe una cantidad infinita de esas parejas. Y entonces, bueno, se habla de conjetura, y aquí yo presento algunas de las preguntas que se me ocurrieron en el momento en el que fui a presentar esta escena a mis estudiantes anteúltimo año del secundario en Uruguay. Estamos hablando de estudiantes de 16, 17 años más o menos. Ellos seguían una vía científica, o sea que les quedaba este año y el año siguiente como para terminar los estudios secundarios en Uruguay, y luego podían integrar la universidad, alguna escuela de ingeniería, por ejemplo, o bueno, seguir estudiando matemáticas si así lo deseaban. Entonces, algunas preguntas que surgieron durante la clase que propuse esta película, esta escena de un minuto, surgen preguntas que son tal vez como de estructura, ¿no? De la estructura lógica del edificio matemático, de qué es un teorema, qué es una conjetura, de qué se trata esta conjetura en especial. Hay matemáticos actualmente que están demostrando, y eso me permitía discutir sobre que la matemática en sí misma es dinámica y que esa construcción se hace día a día y que no es algo antiguo como solamente los elementos de Euclides y ahí nos quedamos, sino que esto continúa estando como en continuo movimiento, ¿no? Entonces nos salimos como de esa idea de que la matemática ya estaba toda hecha y escrita, que para los estudiantes eso a veces es como sorprendente, ¿no? No se lo esperan de que haya gente que trabaje en conjeturas actuales. Luego discutimos a qué campo de las matemáticas estaba asociada, como teoría de números, ¿no? ¿Qué otros tipos de campos de matemática en los que se podía trabajar? ¿Cuáles estaban más a la moda? ¿Cuáles estaban menos? Es que hubo una primera persona que propuso esta conjetura, o se hizo de manera grupal, o se hizo simultáneamente en diferentes lugares, en qué momento. Y después algo que viene asociado justamente a esta conjetura es que hay una primera aproximación a demostración, si se puede decir de alguna manera, que es mediante los ordenadores, con computadoras. Entonces, ¿cómo es esto de una demostración por computadoras, ¿no? Bueno, son preguntas que son bastante de actualidad, y sin embargo, cuando uno se las hace a los estudiantes que tienen 16, 17 años, quedan un poco sorprendidos porque, bueno, no se los esperan. Y todo esto para simplemente mostrarles algunas de las discusiones o debates que se pueden llevar a la clase con este recurso audiovisual. Y luego de eso les presenté, hablamos un poquito sobre los diferentes abordajes ya más de corte historiográficos, ¿no? Entonces ayer trabajamos con este que es el de historia factual, que se centra en lo descriptivo. Bueno, vamos a dar fechas, vamos a dar nombres, vamos a dar lugares para tratar de ubicarnos y localizarnos temporal y geográficamente, para ver si estamos trabajando en qué zona, en qué época, con quiénes, con qué vínculos, qué tipo de circulación de conocimiento hay, es que hay contacto entre diferentes matemáticos o entre diferentes científicos. Bueno, todo eso me lo permite este enfoque que es más factual, ¿no? Que me ayuda a describir con datos concretos
la situación a la que yo quiero como acercarme y abordar. Y también me permite justamente a mí, en tanto docente como profesor, situarme, porque bueno, muchas veces no conocemos tampoco el contexto en el que se está desarrollando la película, y es una de las cosas que más, yo diría, nos da como miedo de enfrentarnos con un recurso que no dominamos a la perfección, en un periodo histórico en el cual tampoco nos sentimos controladores de todas las preguntas que pueden surgir, ¿no? Entonces, bueno, el profesor en ese rol de, bueno, me estoy metiendo en un campo que no es el mío, qué tipo de preguntas me pueden surgir, qué tipo de cuestiones voy a tener que trabajar con los estudiantes. Está totalmente permitido decir, bueno, no lo sé, se los averiguo para la próxima, y luego si nos comprometemos lo tenemos que hacer, por supuesto, pero nos pueden ayudar estos enfoques en primer lugar a nosotros mismos para ubicarnos, entonces, históricamente y geográficamente. Y luego también para poder organizar las preguntas de un trabajo que podemos proponer a los estudiantes. Bueno, ayer lo que entonces trabajamos fue con este enfoque factual, en el que habíamos propuesto algunas preguntas, bueno, de lo que ya comenté, ¿no? Fechas, lugares, biografías, todo lo que podamos recabar como información es interesante e importante para este enfoque. Un segundo enfoque, que es con el que vamos a empezar hoy, es este de la historia epistemológica, que tiene como trasfondo o como presupuesto que la idea de que la ciencia se desarrolla en función de una verdad. Esto es algo así como, eh, actualmente la matemática se sigue desarrollando, tenemos nuestras definiciones que probablemente se vayan perfeccionando, y a medida que vaya pasando el tiempo nos vamos a ir perfeccionando cada vez más. Bueno, esto en cierta manera y en cierta medida es correcto, pero a veces nos juega como una mala pasada porque nos hace posicionarnos en ese lugar de que actualmente estas definiciones con las que estamos trabajando o estos conocimientos que tenemos hoy hacen que miremos el pasado de una manera un poco más peyorativa, o diciendo, bueno, antes eran capaz que un poquito más ignorantes, no tomaban en cuenta ciertos conocimientos que tenemos ahora, y eso como que juega un poquito en contra esta manera de pensar la historia, ¿no? Porque la historia, bueno, en su momento se tomó una cierta decisión y una cierta verdad acordada por una comunidad científica, y se juzgaba que esa era la verdad que hasta ese momento explicaba las preguntas que uno se hacía como científico. O sea que esto de que nos pongamos en la actualidad a juzgar acontecimientos pasados como equivocados, bueno, es esto lo que llamamos anacronismo, y a eso hay que tenerle mucho cuidado, ¿ok? Porque en realidad no estamos aquí para juzgar lo que se hizo en el pasado, simplemente para poder observar cómo evoluciona la ciencia, ¿bien? Sea la matemática o cualquier otra ciencia. Bueno, entonces, lo que les propongo ahora es un poco más práctico que lo que hicimos ayer. Me imagino que todo el mundo se descargó las películas que les dejé. O sea que lo que voy a hacer es, nos vamos a concentrar en este enfoque epistemológico y también en el arqueológico, así no hacemos doble trabajo, lo vamos a hacer los dos al mismo tiempo. O sea que también voy a explicar capaz que un poquito más este otro enfoque, que este arqueológico es el que me permite posicionarme en el contexto en el que se desarrolla esta noción o este concepto con el que yo quiero trabajar, con el que voy a analizar. Y en ese sentido, lo que es interesante de este enfoque es que me permite hacerme preguntas en vínculo con esta noción. Por ejemplo, bueno, voy a trabajar con la idea de, qué sé yo, de límite. Bueno, entonces, si me posiciono desde el punto de vista de Newton, bueno, ¿cuál era el diálogo que había con el discurso que ya se había trabajado desde el punto de vista de Leibniz?
tenemos ese conocimiento, conocemos qué era lo que estaba pasando en esa época entre Inglaterra y Alemania, conocemos la posición, el estatus que tenía en esa época ya Newton en la Academia Real de Ciencias de Inglaterra y como jefe del jornal que existía de matemática y que hizo, por ejemplo, que no se publicaran los artículos de Leibniz porque fue la decisión suya y eso sí está documentado. Entonces, bueno, todo eso nos permite posicionarnos en un cierto lugar y tratando de tomar en cuenta los conocimientos que de verdad existían en la época. Es uno de los enfoques más difíciles porque hay que conocer qué era lo que sucedía en ese contexto. Pero bueno, vamos paso a paso y la idea justamente es hacerse preguntas en enfoques, en cada uno de esos enfoques, si me puedo explicar de esa manera. O sea, ¿qué tipo de preguntas me ayudarían a tener una visión un poco más epistemológica? ¿Qué tipo de preguntas me ayudarían a tener una visión un poco más arqueológica? ¿Ok? Bueno, esas son las dos visiones con las que vamos a trabajar. O sea que ahora voy a parar mi presentación, luego vamos a volver. Y la idea es no sé cuántos somos. Mi idea inicial del taller era que fuese de verdad un taller un poquito más interactivo, dividir los que somos en grupitos, si puede ser de 2 o de 3, para que podamos trabajar de verdad, tratando de elaborar las preguntas y pensar, si nos da el tiempo, en respuestas, en la respuesta que nos esperaríamos de los estudiantes en función del público que nos imaginamos. Si imaginamos un público de primaria, bueno, a ver, ¿qué tipo de pregunta adaptada puedo hacer y qué respuesta estaría esperando recibir? Para también ver si la pregunta que hago es adecuada con respecto a la respuesta que me espero, ¿no? No es lo mismo hablarle a un grupo de estudiantes de 10 años, a un grupo de 15 y a un grupo de futuros profesores, no es lo mismo. Y entonces las preguntas que tengo que elaborar tienen que ir, bueno, relacionadas a lo que yo me estoy esperando como reflexión del otro lado, ¿ok? Entonces, no sé si esto es posible. ¿Podemos hacer una separación en grupos? ¿Se puede? Ok. No te estamos escuchando, Gabriela. Perdona, somos 10 Ok. contándome, o si somos 10 contándome, nos podemos separar en grupos de los que tú digas y Sí, ya lo tendrás sí, que sí. hacer, entonces tú dime. O Bueno, yo armamos propongo o hacer pares, así hay un real diálogo, o hacer de a tres, porque yo no me quiero incluir en los grupos para poder entrar en cada grupo, si es posible también, para poder ver la discusión y tratar de guiarlos un poquito si hace falta. va, entonces armo, ¿te parece 3 grupos? Tres grupos, me parece súper bien, sí. Va. Y Eh, ahí y lo que voy a hacer antes de armar los grupos es pasarles la consigna, porque entonces van a poder ver los tres enfoques y analizar la escena en el minuto en el que yo les digo, ¿ok? Porque ahí está anotadito en un PDF que lo voy a mandar ahora por el chat. Bueno, ahora les toca a ustedes porque se supone que es interactivo, me pidieron que sea bien interactivo, dinámico, así que la idea es que ustedes me comenten un poquito las preguntas que elaboraron y si tuvieron tiempo de pensar una posible respuesta, eso yo diría que me interesa más que la pregunta en sí misma, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver de qué tuvieron tiempo porque también el tiempo es cortito. Los escucho y voy anotando acá. El que quiera comenzar, invitados. A ver, yo quisiera comenzar. Dale, Hugo. Yo soy Hugo, aquí en Querétaro, México. No alcancé a ver el último, tercer segmento porque me puse a analizar sobre la película de Eddington y Einstein. En el primer intervalo del 4:16:47 se establece pues un arraigo a la física
Hugo, no sé si te puedas a lo mejor alejar un poco del micro porque se oye como muy oscuro, Cortado, sí, un poquito mal. como raro. Entonces, no sé si te puedas alejar, a ver. A ver, probando 1, 2, 3. Un poquito Sí. mejor, mejoró, Mm, sí. Sí. A ver, entonces, del primer intervalo de la película se establece un arraigo a la física newtoniana y pues se promueve mantener esa perspectiva científica, ¿no? Y promoverla, no cambiarla. Pero exacto, también ver qué está haciendo Einstein como científico alemán que está incorporándose a, bueno, ahí se señala incorporándose a a los trabajos de investigación militares. Eh, y en el segundo intervalo, bueno, se ve que Einstein es el científico alemán trabajando con los militares, pero ya es romper el paradigma, ¿no? De la física clásica, de la física newtoniana, y es el inicio, ¿no? De una física de la teoría de la relatividad, ¿no? Ya Einstein de alguna manera rompe ese paradigma y Arthur Eddington de alguna manera visualiza también que existe ya una nueva teoría porque la anterior no explica completamente, en este caso, el movimiento de los planetas en el sistema solar. Y decide escribirle a Albert Einstein para preguntarle cuál sería la interpretación sobre la rotación de Mercurio, del planeta Mercurio, desde su teoría, ¿no? Creo que ahí hay una parte importante sobre preguntar que la ciencia va avanzando, la ciencia va descubriendo y debe de estar abierta a nuevos paradigmas, ¿no? Con la cautela que debe tomarse. Bueno, ese sería perfecto. mi comentario. Ah, me parece perfecto. ¿Será que se te ocurre una pregunta que pueda venir como a responder, justamente a responderse como este comentario? Que todo ese comentario sea la respuesta a una pregunta que se te pudiese ocurrir. Ujú. Bueno, una es, ¿cuál es la, o sea, yo preguntaría, por ejemplo, a profesores y a maestros, ¿por qué mantener una perspectiva científica válida, vigente en este momento y no explorar eh, propuestas, perspectivas nuevas, ¿no? Yo sé que la Exacto, ciencia debe ser comprobable para que pueda difundirse en la comunidad científica. Bueno, esa exactamente. sería mi pregunta. Bueno, me parece súper bien y hasta se podría agregar como ejemplo las geometrías, geometría euclidiana, bueno, sí, todas las conocemos, pero en una cierta época existió un cambio y hubo que aceptar, y esa aceptación de que existían geometrías no euclidianas, bueno, tardaron siglos en aceptarse que existían diferentes tipos de geometría. O sea que ese cambio y estar abierto y esa posibilidad de estar abierto a nuevas explicaciones, justamente cuando existe una información que no se puede verificar con la teoría, me debe poder dar como el indicio de que tiene que existir otra cosa que lo explique de una manera mejor, ¿no? Entonces me parece totalmente correcto tu comentario y súper adecuado. ¿Escuchamos a alguien más? Si alguien más tiene alguna idea, algún comentario para hacer. Hola, Otras sí, yo, aquí, Cintia. preguntas. Mira, alcanzamos a como a comentar un poco las escenas de la película de Einstein en el grupo y ahí se dieron algunas ideas de qué es lo que se estaba planteando ahí y como un poco lo que tenemos que presentar nosotros a nuestros estudiantes.
Primero era qué conocimiento verdadero existía en la época con respecto a lo científico, especialmente lo que presentaba Newton. Entonces, quizá indagar eso con los estudiantes, qué es lo que planteaban, sus postulados, qué es lo que se creía como verdad absoluta en ese tiempo. Luego plantear la pregunta de cuál es la propuesta de conocimiento científico que estaba planteando Einstein, porque también estaba por otro lado lo que estaba planteando él. No sé si esa pregunta más por lo descriptivo, pero como que ahí quedé como con la duda, pero que quizás mostrar las dos ideas, verdad absoluta y verdad que está siendo como inicial en esta parte, y después proponer una pregunta, ¿por qué no se quería aceptar lo que presentaba o postulaba Einstein en esa época? Y por otro lado, ¿por qué se ligaba la ciencia, lo científico, con lo militar en esa época? Súper bien. Bueno, esas preguntas, si es desde mi opinión, esta última, que por qué se asocia más Einstein o lo científico con lo militar, es bastante factual, porque esa respuesta es, bueno, se asocia esto porque para lo que tenga que ver con guerra, para lo que tenga que ver con lo militar, se intenta el desarrollo de la ciencia, lógico, y la inversión y el financiamiento de un gobierno y de un Estado se pone en la ciencia para poder desarrollar el armamento, la defensa, etcétera, todo lo que tiene que ver con la guerra. O sea que es bastante factual, se responde directo, ¿ok? Ahora, hiciste otra pregunta, un comentario más al principio, que tenía que ver más como de corte epistemológico, porque justamente cuando haces la pregunta o algo similar como a ¿cuál era el conocimiento verdadero? Ahí estás haciendo una fuerte orientación sobre sobre lo epistemológico y la verdad absoluta. Entonces ahí estamos entrando como en el terreno justamente del enfoque epistemológico. ¿Ok? Porque después al mismo tiempo te va a permitir hacer un debate. Bueno, y entonces, eso de que en esta época, capaz que antes de considerar la teoría de Einstein, se veía únicamente la verdad absoluta desde un punto de vista newtoniano, bueno, es súper epistemológico. Y luego lo vamos a comparar con lo planteado por Einstein. Entonces, al hacer una comparación, bueno, estamos bien dentro de lo que es el enfoque epistemológico. Y ahí me estaría capaz faltando algo más arqueológico como para completar, y ahí estamos con los tres enfoques y queda aquello súper redondo, porque al tener los tres enfoques son complementarios los tres. No es que podamos hacer preferencia por uno o por el otro, sino que los tres me van a dar como una riqueza y me van a permitir mirar el mismo problema o la misma problemática de puntos de vista diferentes. Entonces, en algún momento tocaste, creo que fuiste vos o hubo también algo que tenía que ver con lo social. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? No me acuerdo cómo fue tu comentario. Ah, ¿por qué no se aceptaba en ese momento la teoría de Einstein, no? Algo así dijiste. Ok, y bueno, porque había intereses que en Inglaterra, que era la base, ¿no? Digamos, la referencia en la época de las teorías físicas, porque fue Newton el que hizo todo el establecimiento de toda esta estructura, que explicaba supuestamente las órbitas de los planetas, etc. Evidentemente ellos no querían perder enfrente a un alemán, porque bueno, había intereses con respecto a la guerra, ya la guerra estaba a punto de declararse, entonces bueno, después de eso, ¿cómo vamos a aceptar que venga un alemán a tirar abajo la teoría de Newton? No puede ser, o sea, y nosotros no vamos a tener que pagar por decir, a ver, pagar o financiar una investigación a un astrónomo nuestro, pero para que pruebe la teoría de un alemán. No, pero es como una cosa súper absurda. Entonces, no, lógicamente que no querían financiar ningún tipo de investigación. Le prohibieron a Eddington tener correspondencia con Einstein, o sea que esa correspondencia la hicieron un poco de manera, ¿cómo se dice? Bueno, escondida, quiero decir, ¿no? De manera sin que nadie sepa, al final terminaron estableciendo contacto igual.
pero no fue nada fácil esa correspondencia y ese entrar en contacto entre alemanes e ingleses de la época, ¿no? Entonces esa Esa cuestión... pregunta, profesora, disculpe, vendría siendo más de qué tipo como de análisis se está haciendo ahí. Sería Ahí más bien, más que. es más arqueológico, Ah, ya. porque ahí estoy en esa situación tratando de ver cuáles eran los contactos y dónde circulaba todo ese conocimiento. Entonces ahí estamos como posicionándonos en ese momento, en ese lugar, tratando de establecer contactos entre Eddington y todo lo que pasaba a su alrededor. Entonces Mm, está el contacto con su propia institución, con la Universidad de Londres, con el college, que le impedía tener un contacto con Einstein. Entonces estamos mirando lo que pasaba en ese momento, como si yo mismo me transportara en el tiempo y en el espacio a ese momento y viera, bueno, el pobre Eddington, él está luchando contra sus propias concepciones, porque además tenía una concepción religiosa, y él también estaba pensando que estaba como pasando una frontera con respecto a sus propias creencias, pero por sobre todas sus creencias religiosas y por sobre todas sus creencias en la ciencia y en Newton, para él lo más importante era tratar de conocer la verdad. Y la verdad se le estaba dando este indicio de que las cuentas que había propuesto Newton no cuadraban con la órbita de Mercurio. Y sin embargo, con las cuentas que había propuesto Einstein, todo estaba cuadrando bien. Entonces lo que él estaba necesitando era sacar las fotos de Mercurio y de su trayectoria para probar que todo coincidía con las cuentas que estaba proponiendo Einstein en su tesis. Entonces ahí estoy haciendo, de verdad, tratando de posicionarme en ese momento, en esa situación, y entonces es un enfoque arqueológico. ¿Ok? Pero igualmente usé elementos factuales, perdón, use elementos factuales, elementos epistemológicos, elementos arqueológicos, y eso hace que mi visión sea mucho más rica. Vean cómo funciona y es interesante para poder hacer yo misma el análisis, porque bueno, como decía en un principio, muchas veces ni uno mismo está al tanto de lo que pasa. Entonces, ¿qué voy a ir a explicar a los estudiantes si yo mismo no sé? Entonces, por eso es importante tener claro en la cabeza, bueno, a ver, ¿qué es lo que me interesa de esta escena? ¿Qué es lo que me gustaría que me respondan? ¿Por qué me tocó? ¿Por qué me llegó? Bueno, me llegó por esta razón. Entonces, bueno, voy a tratar de que mi pregunta vaya orientada a tratar de desarrollar esta reflexión. ¿Cuál es la reflexión? Que había una verdad absoluta y que había que tirarla abajo y que es importante tirar abajo porque, bueno, eso me permite tener una apertura hacia nuevas teorías que pueden explicar mejor un fenómeno. Entonces eso, por ejemplo, puede hacer bueno, que haya un debate y una discusión. ¿Ok? ¿Hay alguien que comenta algo por aquí? A ver, el nazismo fue una época muy mala para la historia en general y para la historia de las matemáticas en particular. Bueno, depende. Depende. Yo sé que sí, que parecería que fue muy mala en general, pero, por ejemplo, hubo muchísima investigación que se desarrolló, por supuesto, con objetivos que no podemos decir neutrales, que tenían objetivos capaz que malos y buenos, no sé cómo catalogarlo eso, y yo trabajo con una colega que ella es historiadora de la época del nazismo, y es historiadora de la matemática. Entonces, una de sus tesis, va de la tesis que ella trabajó en su investigación, en sus primeras investigaciones, es... ella es italiana y entonces vino a hacer su investigación en Francia y ella trabaja con los italianos que trabajaron para la resistencia y que estaban escondidos en Francia. Y cómo ellos hicieron un desarrollo de la matemática desde un punto de vista de la resistencia. Entonces también existe, ¿cómo decir?, desarrollo de la matemática escondida
y que están apareciendo ahora documentos, porque esos documentos están, no sabemos dónde, en depósitos, a veces en el subsuelo de casas que quedaron ahí escondidos. Entonces hay un montón de documentos que están apareciendo ahora y que se están analizando y que son de la entreguerra, o sea, entre las dos guerras, cómo se fue desarrollando partes de la matemática y de física, o sea, hay un montón de cosas que quedaron ahí todavía por analizar. O sea que fue bueno, fue malo, depende del ojo con el que se mire. Hay cuestiones históricas que es difícil de juzgar, ¿eh? Yo no me atrevería por el momento a decirlo. Bueno, lo que les voy a compartir ahora, porque nos queda poquito tiempo, es como el cierre de la presentación que comencé ayer y la voy a volver a compartir, a menos que tengan algún otro comentario, si no lo paro. Pero bueno, entonces trabajamos un poquito con los abordajes, vieron un poquito la experiencia de pensar estas preguntas y... Ay, ¿qué le pasó a mi diaporama? Ay, no quiere arrancar. Ya vuelvo, espérenme un minuto. Quedó como colgado. ¿Ven, Estoy probando a ver si funciona. Quiero avanzarme. Bueno, lo voy a dejar así, porque es simplemente para tratar de cerrar un poquito lo que discutimos. Y justamente esto de que en el momento en el que nos ponemos a considerar recursos audiovisuales para trabajar, bueno, tenemos esta propuesta de 3 enfoques diferentes, pero que justamente no es recomendable jerarquizar ninguno, sino pensarlos como complementarios porque me permite enriquecer un poco más la visión, ¿no? Eso es una primera observación, si quieren. Como segunda observación, que me parece súper importante, es el rol del profesor, una vez más, ¿no? Nosotros somos fundamentales para preparar estas preguntas y para orientar la discusión. O sea que acá hay que tener como súper claro hacia dónde vamos, cuál es el objetivo, qué es lo que queremos hacer con esta discusión, qué es lo que queremos tratar de despertar, qué tipo de curiosidad queremos despertar en nuestros estudiantes. ¿Ok? Y acá simplemente les voy a hacer como el ejercicio, ¿no? Para pensar este objeto o cualquier tipo de objeto con una mirada un poco más desde la historia, porque en realidad, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un objeto o una película o una fuente histórica? En realidad lo importante es la mirada con la que lo observamos, es la mirada del observador que hace que el objeto se vuelva un objeto histórico, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, si miramos esta imagen, bueno, uno diría que hasta podría llegar a ser un cookie, ¿no? Una galletita o algo así, algún dulcecito, no sé. Pero sin embargo, cuando lo miramos un poquito más en detalle, en realidad es una tablilla de esas tabletas de arcilla de hace casi que 4000 años del imperio de la antigua Babilonia. Entonces esto cambia un montón. ¿Y qué es lo que cambió en realidad? Es nuestra mirada, porque no es lo mismo que yo les diga a ustedes, ah, miren, encontré este pedacito de piedra en la calle, a que les diga, ah, bueno, esto en realidad es una tableta de arcilla, tiene el dibujo y el diseño de uno de los primeros planos que existen en la historia, y etcétera, ¿no? Entonces soy yo quien construye el discurso de un objeto histórico, soy yo que les estoy diciendo, no, pero mírenlo bien,
con detalle. En realidad esto tiene más de 4.000 años, es una reliquia, es un tesoro de la época antigua Babilonia. Entonces, en ese mismo sentido, bueno, es así que vamos a tener que mirar una película, ¿entienden? O sea, somos nosotros los que les vamos a dar la orientación, las preguntas, vamos a poder pararnos y decir, bueno, esta escena es importante y hay que explotarla con tal objetivo. ¿Sí? Bueno, es lo mismo, ¿no? Ante un fragmento histórico, nosotros nos podemos preguntar un montón de cosas. ¿Quién es el autor? ¿A quién está dirigido? ¿De qué se trata? ¿Por qué está escrito de esta manera y no de otra manera? ¿En qué época se escribió? ¿Con qué objetivos? Y etcétera, ¿no? Entonces somos nosotros los que construimos este discurso y somos nosotros los que estamos convirtiendo un objeto en objeto histórico. Puede ser una imagen, puede ser un texto o puede ser cualquier otro tipo de soporte, como por ejemplo, bueno, un recurso audiovisual. ¿Bien? Y justamente esta toma de iniciativa y este cuestionamiento constituye una forma de vigilancia que nosotros llamamos vigilancia histórica. En todo caso, así la defino yo y cuando trabajé en mi tesis, lo llamé vigilancia histórica, porque al mismo tiempo tenemos que tener cuidado con este tipo de recursos y tenemos que darle el contexto y hacer el discurso de una manera en la que invite justamente a mirarlo desde un punto de vista histórico. Bien, o sea que justamente hay que hacer las preguntas correctas. Por eso lo agrego aquí. Y bueno, acá en esta partecita tengo la correspondencia de Goldbach a Euler, pero bueno, es solamente porque quería comentar eso, ¿no? Que aquí se ve en detalle un detalle de las fechas, de los autores, se ven algunos pasajes de la conjetura de Goldbach, pero creo que no nos va a dar el tiempo, así que no me voy a detener. Pero bueno, la idea era justamente observar, en este caso, una fuente histórica con ojos un poco más de historiador. Y como para ir cerrando las consideraciones finales, ¿por qué usar historia en mis clases? Y bueno, la historia de la matemática nos aporta un plus. Es un recurso más con el que podemos experimentar. Nada nos impide utilizarlo e intentar una vez, ¿ok? O sea, lo podemos hacer como una vez y ya está, y ver qué pasa, y ver si nos satisface como recurso, si nos gustó, si nos sentimos cómodos, ver cómo reaccionan los estudiantes, etc. ¿Cómo hago para integrar un episodio histórico en mi clase? Y bueno, obviamente, como les decía, implica estudio y planificación, pero exactamente como todo el resto del programa. Para todo nos sentamos a estudiar, nosotros somos profes, o sea, siempre nos vamos a tener que sentar a estudiar un programa, un capítulo y pensar una actividad para nuestros estudiantes. Esto no nos implica tampoco una cosa tan diferente. Lo que cambia un poquito es esta mirada con la que tenemos que observar lo que queremos estudiar y lo que queremos compartir con nuestros estudiantes, ¿no? Porque implica aspectos un poco más culturales. Y eso no estamos tan acostumbrados los que trabajamos con matemática. Pregunta importante, ¿es legítimo que un profesor de matemática integre historia en la clase de matemática? Y bueno, y yo creo que sí, que todos los recursos que nos puedan ayudar a interesar y a motivar a nuestros alumnos son legítimos, todos. Evidentemente, siempre que se haga con responsabilidad didáctica. Y lógicamente, si tenemos algún colega de historia que nos puede dar una mano, nos puede ayudar un poquito a ver si nuestras preguntas están bien orientadas, bueno, siempre es grato trabajar además con algún colega. Unas consideraciones que me parecen importantes, porque siempre me preguntan, entonces explicando historia de la matemática a vos te va mejor y tus alumnos aprenden más. Bueno, no, la verdad no es que aprendan más o aprendan menos. Yo creo que es lo ameno de la clase, ¿no? Lo agradable que es trabajar en un ambiente en el que los estudiantes están interesados y se interesan con una clase que tal vez, si no hubiese sido con historia, no estarían ni ahí interesados.
y no hay pruebas robustas, si me puedo permitir el término desde un punto de vista más de investigativo, más de investigación, no hay pruebas que demuestren que los estudiantes aprenden más. Pero bueno, yo tengo mis buenas razones, ¿no? Es el ambiente de trabajo que es más ameno y la mejoría en el aprendizaje podría ser una consecuencia. Así que los invito a que intenten, que planifiquen una clase, que utilicen un recurso audiovisual, y bueno, y si me quieren contactar y quieren que discutamos de cómo hacerlo, yo quedo a las órdenes. Los invito a que intenten una vez, y bueno, en realidad, si no les gusta, no lo hacen más, pero si les va bien, seguro que van a querer volver a intentarlo. ¿Listo? Bueno, entonces lo cierro por acá. Acá les dejo algunas de los textos, artículos que utilicé. Y voy a cerrar la presentación, así si quieren hacer alguna pregunta, también podemos discutir un poquito.